Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Nelson Jarachu. Bienvenidos a una full sesión más aquí en mi canal de YouTube. Hoy trabajaremos el tema de ángulos, tema muy importante para el curso de geometría. Puedes encontrarme en mis redes sociales como @profe_Nelson_Jara para que encuentres más material de los cursos de matemática y física. Porque recuerda que Profe Nelson Jara es para gente estudiosa como tú. Empecemos por el concepto de ángulos, pues es la abertura formada por dos rayos con un origen en común. Como tienes acá en la pantalla, este sería mi rayo OA, que ves desde aquí, y mi rayo OB, donde O es el vértice, donde inician ambos rayos. Pues su notación sería de esta manera, que significa ángulo AOB, o también con la M adelante, que significa medida del ángulo AOB. Tenemos aquí una clasificación, pues tenemos el ángulo agudo, que es menor que 90, tiene esta abertura que ves aquí, ángulo agudo. Tenemos el ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. Cuando ves un cuadradito, pues esto mide 90 grados. El ángulo obtuso mide la abertura, que es mucho mayor, que es mayor que 90, pero menor que 180. El ángulo llano, que mide exactamente 180 grados, y el ángulo cóncavo, que es mayor a 180 pero menor a 360 grados. Tienes que ver la abertura de cada uno de ellos para que te des cuenta cómo se llaman y qué forma tiene. De esa manera hacemos unos problemas mucho más rápido, identificando nada más y aplicando propiedades. Ahora tenemos clasificación por su posición. Tenemos los ángulos adyacentes, que están junto al otro. Acá tengo el ángulo alfa con tita, que ellos son adyacentes, porque están junto al lado del otro. Tengo los ángulos consecutivos, que en este caso tengo más de dos ángulos, puede ser acá alfa, tita y beta, que vendrían a ser ángulos que están uno después de otro. Y tengo los ángulos que son opuestos por el vértice, en este caso tengo un vértice O, los ángulos alfa, y por propiedad esos ángulos tienen que ser iguales. Y el ángulo aquí, si le pongo beta, pues el de acá abajito también valdría beta, porque también son opuestos por el vértice. Ahora clasificación por su relación uno con otro. Pues tenemos el complemento de un ángulo o también ángulos complementarios. Pues los ángulos complementarios obligatoriamente tienen que sumar 90 grados. Acá tengo una gráfica. Pues tengo el ángulo beta y el ángulo alfa, que ambos serían complementarios. Pero también date cuenta que el complemento del ángulo alfa es lo que le falta a ese ángulo para hacer 90 grados. ¿Cómo se expresaría? Pues 90 menos alfa. Ejemplos con números. Si yo digo el complemento de 50, pues sabemos que esto es 40. ¿Por qué? Porque es 90 menos 50. Te das cuenta que estoy agarrando el mismo ángulo de aquí, así como el alfa, igualito. Si yo te digo entonces el complemento de 60, pues tú sabes que eso es 30. ¿Por qué? Porque al 60 le faltan 30 para hacer 90. O también lo puedes expresar como si fuera un 90 menos 60. Y te das cuenta que agarro acá el mismo ángulo. Entonces, de manera general, el complemento de un ángulo cualquiera, ponte alfa, beta, lo que tú quieras, sería 90 menos ese ángulo, para que te des cuenta que al sumarlo me tiene que dar 90 grados obligatoriamente. Una forma más rápida de recordar, recuerda que aquí también, claro, complemento empieza con C, pues le ponemos aquí abajito y formaría el número 90. Entonces, ángulos complementarios suman 90 grados y el complemento de un ángulo es lo que le falta a ese ángulo para hacer 90. ¿Y cómo se expresa? De esta manera, el complemento de alfa es igual a 90 menos alfa. Y aquí también muy parecido cuando hablamos del suplemento, pues dos ángulos suplementarios, los dos deben sumar 180 grados. Acá está, tita y omega, los dos suman 180, entonces ambos deben ser ángulos suplementarios. Entonces, yo voy a hablar también de un suplemento, por lo tanto, el suplemento de un ángulo, ¿cómo se expresa? Pues 180 menos ese ángulo. ¿Por qué? Porque a alfa le faltaría 180 menos alfa para hacer 180. Con números sería, por ejemplo, el suplemento de 120. Tú sabes que esto es, ¿cuánto es? Pues 60. ¿Por qué? Porque a 60 es lo que le falta a 120 para hacer 180. ¿Y cómo se expresa esto? 180 menos 120. Te das cuenta aquí que es el mismo ángulo. Ya está. Otro ejemplo, el suplemento de 100. Tú sabes que ¿cuánto le falta a 100 para hacer 180? Pues 80. Ya está. Pero ¿cómo le expreso? Pues 180 menos 100. De esta manera estoy agarrando yo el mismo ángulo. Igual, de manera general entonces, el suplemento de cualquier ángulo es 180 menos ese ángulo. Para recordar, de manera rápida, el suplemento empieza con S, pues le jalas acá y ya tendrías aquí 180 grados. Por lo tanto, ángulos suplementarios son los que suman 180 y el suplemento de un ángulo es lo que le falta a ese ángulo para hacer 180 grados. De manera general, el suplemento de alfa sería 180 menos alfa. Ahora veamos las posiciones relativas de dos rectas en el plano. Pues tengo aquí las rectas secantes, son aquellas que tienen un punto en común, un punto de intersección, o sea que se chocan en un punto cualquiera. En este caso es el punto P, que indica que es el punto de intersección. Por lo tanto, esa recta L1 con L2
son rectas secantes porque se están chocando, se involucran mutuamente. Todo lo contrario a las rectas paralelas, son aquellas que no tienen ningún punto en común y que tú prolongas por ambos lados, en la L1 por aquí y por aquí, con la L2 también lo mismo, puros puedes prolongar por ambos lados, pues nunca se va a chocar. En este caso estas rectas se llaman paralelas, son aquellas que no tienen ningún punto en común y que nunca se van a involucrar, nunca se van a chocar. Ahora tenemos algo muy importante, que es los ángulos formados entre dos rectas paralelas y una secante. Pues tenemos esos tipos de ángulos correspondientes, alternos y conjugados. El esquema más o menos es de esta manera, puede ser de esta forma, también puede ser vertical. Donde tengo aquí ángulo C, ángulo D, ángulo E, ángulo F, acá tengo un ángulo A por ejemplo, acá tengo B, C, D, E, F, G y H. Ahí están todos los ángulos, pero vamos a ver qué propiedad cumple cada uno de ellos, qué teorema hay que aplicar aquí para entender quiénes son correspondientes, alternos y conjugados. Pues aquí tengo los ángulos que se llaman correspondientes. Entonces tengo, mira el esquema, tengo una en la parte interna y una parte externa. Entonces los correspondientes es cuando están uno en la parte externa y otro en la parte interna, pero de un mismo lado. Acá tengo un lado derecho y acá tengo un lado izquierdo. Ahí tenemos los ángulos que son correspondientes. ¿Por qué se le llama así? Porque si tengo esta recta B con la recta A que son paralelas, pues el ángulo que se forma aquí le corresponde tener el mismo tamaño o la misma medida en la parte de arriba. Por eso se llamaría entonces correspondientes. Puede ser de esta manera o también puede ser de esta otra. Acá tengo el ángulo φ en la parte interna, el ángulo φ en la parte externa, pero ambos en el mismo lado, en este caso en el lado derecho. Te das cuenta entonces que estos dos serían ángulos correspondientes. ¿Qué letra se forma? Aquí está clarito la letra F. Puede ser de esta forma o también la de acá arriba. Está al revés, pero también se forma una letra F. Entonces, los ángulos correspondientes que se forman de esa manera siempre van a tener la misma medida. Es por eso que se llaman correspondientes. Hay que analizarlo bien para identificarlo de manera rápida. También tenemos los ángulos alternos. Se llaman alternos porque una vez está por un lado y otra vez está en el otro lado. Te das cuenta aquí entonces que ambos están en la parte interna, por eso se llaman ángulos internos, pero uno está a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces se llaman ángulos alternos internos. Y acá tengo uno en la parte izquierda, otro en la derecha, pero en la parte de afuera. Entonces ellos se llaman alternos externos. Y ellos también van a tener la misma medida. Entonces los ángulos alternos tenemos aquí que se formaría la letra Z. Cuando tú veas una letra Z de esta manera, pues tenemos ahí que serían ángulos alternos y tendrían la misma medida en ambos casos. Ahora, ¿cómo son los conjugados? Pues te das cuenta que ambos pueden estar tanto en la parte interna como en la parte externa, pero ambos en un solo lado. Pueden estar en la derecha o también pueden estar en la izquierda. Entonces, ¿cómo son los conjugados? Ambos deben ser suplementarios, o sea, deben de sumar 180 grados en ambos casos. ¿Cómo lo identificas rápidamente? Pues aquí se forma clarito la letra C de conjugados. Puede ser de esa manera o puede también a manera inversa. Cuando veas tú entonces la letra C, serían conjugados y ellos son ángulos suplementarios, o sea, que suman 180 grados. Veamos ahora algunas propiedades. Acá tengo la propiedad llamada también del serrucho. Te das cuenta entonces de que la suma de los ángulos que están mirando a la derecha, en este caso los que están mirando a la derecha son ABC, A más B más C, tienen que ser igual a los ángulos que están mirando a la izquierda. En este caso sería solamente X más Y. Sería el serrucho. Hay que identificarlo bien para aplicar esta propiedad, siempre y cuando la recta L1 y L2 sean paralelas. Aquí tenemos como si fuera un mini serrucho, un serrucho de una muela nada más. Te das cuenta que aplicamos lo mismo. Los ángulos que están mirando a la derecha, que en este caso son A y B, se suman, sería A más B, es igual al ángulo que está mirando a la izquierda. En este caso solamente hay uno nada más, sería solamente la X. Yo le llamo a esto un famoso pico del loro, ¿no? Te das cuenta que con una punta es como si fuera un pico de un loro. Yo lo llamo así, pico del loro. También lo puedes llamar como un mini serrucho o el serrucho de una muela nada más. Te das cuenta que tienes que aplicar lo mismo, los que miran a la derecha y los que miran a la izquierda. Y aquí tengo otra propiedad muy parecida, pero mira la ubicación de cada uno de los ángulos. Este ángulo θ que está afuera es igual a ¿quién? A la suma de los que están aquí, en este caso alfa más beta. Mira la diferencia de ambos para que te des cuenta que no es lo mismo. Tienes que ver la ubicación de cada ángulo para aplicar la propiedad correcta. Acá también tenemos otra propiedad que te das cuenta que se va a cumplir cuando L1 y L2 sean paralelas. Acá tenemos omega, gamma, θ y beta. Te das cuenta que son ángulos como que si fueran consecutivos. Y más esta alfa que está por otro lado. Entonces la suma de todos estos ángulos obligatoriamente tiene que darte 180 grados. También es una propiedad importante para que puedas identificar la ubicación de cada uno de ellos y aplicarla sin ningún problema. Y si yo tengo varios ángulos que están en la parte interna de estas rectas paralelas, te das cuenta que tengo alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n, todos en la parte interna.
interna, siempre va a ser la suma, ¿a qué va a ser igual? Pues a 180 por n menos 1, depende de la cantidad de ángulos. Por ejemplo, si tengo 5 ángulos, sería 5 menos 1. Si fueran 100 ángulos, sería 100 menos 1, para sumar todos ellos que están en la parte interna. Identifica bien los ángulos y lo aplicas sin ningún inconveniente. Llegó el momento de mostrar lo aprendido. Aquí tengo el segmento que se llama Ahora hazlo tú. Te muestro preguntas y tú mismo lo resuelves. Empezamos con la clasificación de los ángulos según sus medidas. Así que ponle pausa al video y ponle cómo se llama cada uno de estos ángulos. ¿Ya lo tienes? Bien, vamos a comprobar. Este ángulo, mira la abertura que tiene, es un ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90, porque 90 más o menos está por aquí. Entonces este se llama ángulo agudo. Este ángulo que tiene el cuadradito es exactamente mide 90 grados. ¿Cómo se llama? Pues ángulo recto. Y este ángulo tiene una abertura que pasa ¿ya? El ángulo 90, pero no sobrepasa el 180. Entonces este ángulo se llama un ángulo obtuso. Espero que hayas acertado esta primera pregunta. Vamos con aquí, vamos a relacionar. Mira que tengo en la columna de la izquierda, tengo los nombres y en la parte derecha tengo los conceptos de cada uno. Así que nuevamente ponle pausa al video y trata de unirlos. Muy bien, ¿quiénes son los ángulos suplementarios? Vamos a buscar. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman obligatoriamente 180. Entonces le voy a unir 1 con la D. La 2, opuestos por el vértice, son aquellos quienes, vamos a buscarlo. Aquellos que comparten un lado y un vértice, ángulos con un vértice común y lados opuestos son iguales, o dos ángulos que suman 90 grados, pues es claramente la letra B. Entonces 2 con la B. La 3, tengo los ángulos complementarios. Claro, son dos ángulos cuya suma obligatoriamente tiene que ser 90 grados. Entonces la 3 con la A. Y los adyacentes son ángulos que comparten un lado y un vértice. Entonces la 4 con la C. Espero que también que aquí hayas acertado las 4 relaciones. Ahora vamos a rellenar estos rectángulos. Vamos a ver cuánto vale cada ángulo. Acá le voy a poner un ángulo alfa, acá le pongo un ángulo beta, acá le pongo un ángulo tita y aquí le voy a poner un ángulo gamma. Así que ponle pausa al video y dime cuánto vale cada uno de ellos. Muy bien, vamos a ver. Acá tengo un ángulo de 60 y lo voy a relacionar con el de aquí. Pues te das cuenta que ambos ángulos están formando la letra Z. Entonces la letra Z significa ángulos alternos internos. Por lo tanto, ellos dos deben ser iguales. Entonces, alfa valdría 60 grados. Y ya está. Vamos con la beta, acá tengo el 80 y acá tengo este ángulo. Y te das cuenta, aquí hay una F de manera invertida. Entonces la letra F está relacionada ¿con quién? Con los ángulos correspondientes. Entonces los cortes son iguales. Por lo tanto, aquí también valdría 80 grados. Vamos con el gamma, te das cuenta de que todo este ángulo es un ángulo llano, que mide claramente 180 grados. Ya tengo 80. ¿Cuánto le falta? Pues acá sería 100. 100 y el 80 son suplementarios, pues claro, o también se le llama par lineal. Por lo tanto, gamma vale 100 grados. La misma idea con estos dos. Tengo todo este ángulo que vale 180 grados y ya tengo 60. Por lo tanto, tita valdría 120. Espero también que aquí hayas acertado los 4 ángulos. Vamos a marcar aquí entonces verdad o falso. Ponle pausa al video y dime cuál es la respuesta de cada una de esas proposiciones. Muy bien, veamos. Vamos con la A. Los ángulos suplementarios suman 180, pues claramente esto es verdadero. Recuerda que suplementario empieza con S, le jalas acá y ya tendrías 180 grados. Con la B te dice los ángulos complementarios suman 80. Esto es claramente falso, porque los complementarios que empiezan con C, le formas acá y sumarían 90 grados, no 80. Vamos con la C. La medida de un ángulo de una vuelta 360, claramente de primaria, eso es verdadero. Y la D, la medida de un ángulo recto es menor que 90, eso es claramente falso, porque los ángulos rectos miden exactamente 90 grados. Espero que hayas acertado las 4 proposiciones. Aquí tengo entonces ahora dos ángulos son complementarios y uno es el doble del otro. Así que ponle pausa al video y dime cuánto mide el menor de los ángulos. Vamos a plantear. Dos ángulos complementarios. Recuerda que estos dos deben de sumar obligatoriamente 90 grados. Entonces voy a poner que no los conozco. Alfa más beta debe sumar 90 grados. Muy bien. Hay otro más. Me dice que uno es el doble del otro. Entonces si acá le pongo alfa, muy bien, no hay problema. Pero entonces él sería el doble. Entonces sería acá 2 alfa. Esto debe sumar 90 grados. Muy bien, se convierte en una ecuación cualquiera. Esto sería 3 alfa y 90. Entonces alfa valdría 30 grados. Ya está. Y como el otro es el doble, entonces beta debe ser entonces ¿cuánto? 60. Muy bien. Y te pide el menor. Pues el menor es alfa, que me da 30 grados. Y ya tendrías la respuesta. Planteemos bien. Para ello tenemos que leer bien lo que tengo. Entonces planteemos y apliquemos estas propiedades y lo tienes así de fácil. Y chicos, espero que hayas aprendido un poco más el tema de ángulos. Acá te dejo en la parte de arriba lo que es el video de la práctica para que puedas aplicar los teoremas que hemos estudiado en problemas propuestos, nivel Levanta Moral, DEPRE y nivel NASA. Nos veremos en un próximo video y recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales. Si te gustó el video puedes compartirlo, comentarlo para llegar a más gente estudiosa como tú. Chicos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias. Chao.